te quiero hablar un poquito acerca de las emociones, siendo un tema que a veces, lamentándolo mucho, no le prestamos mucha atención. Sin embargo, las emociones es algo que son fundamentales en este proceso de crecer, en este proceso de transformación y en este proceso de ascender como seres humanos. Entonces quiero hablarte un poquito acerca, ¿verdad?, de cómo nuestras emociones en este momento están siendo afectadas, ¿verdad?, por todo este cambio de conciencia, y cómo es importante, o la importancia de poder aprender a cómo sentir, procesar y expresar nuestras emociones de una forma efectiva. Entonces, me gustaría empezar primero a hablar un poquito acerca de que el ser humano está compuesto de 4 cuerpos. Tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético. Los 4 cuerpos son parte de este ser humano que está presente. El cuerpo mental es el que se encarga de procesar todo lo que tiene que ver con la parte de información, pensamientos, memorias, hábitos, etcétera, etcétera. El cuerpo emocional es el cuerpo que está procesando constantemente todo lo que es la parte de emociones, lo que sentimos, lo que estamos constantemente viviendo, lo que estamos constantemente expresando. Nuestro cuerpo físico es el que está encargado de vivir esta experiencia, el que está compuesto de los órganos, de los huesos, de las células, y el cuerpo energético, que es literalmente una expresión de esos 3 cuerpos unidos en función de vivir en el aquí y en el ahora. Yo te voy a hablar hoy más acerca del cuerpo emocional. Obviamente, para poder hablarte del cuerpo emocional, tengo que hablarte un poquito acerca del cuerpo mental. ¿Por qué? Porque las emociones son pensamientos en movimiento. O sea, para tú tener una emoción, tienes que haber sido disparada por un pensamiento. Ninguna emoción existe en tu vida, al menos que haya sido disparada por un pensamiento. Y esa relación o esa conexión o ese ciclo, llámalo como lo quieras llamar, es súper importante entenderlo, porque el pensamiento, ¿verdad?, es el que te lleva a sentirte de una forma específica. Entonces vamos a suponer que hoy estás sufriendo de ansiedad. La ansiedad no vino sola. La ansiedad vino porque fue disparada por un pensamiento. El pensamiento o los pensamientos son eléctrico-creativos. Ellos están constantemente creando, ¿ok? Las emociones son magnéticas. Ellas están constantemente magnetizando, están constantemente atrayendo. Entonces, fíjate, la relación del pensamiento con la relación de la emoción es fundamental entender. Por eso es que la mente no es nuestra enemiga. Y la mente es una computadora, la cual nosotros tenemos que aprender a cómo educarla. Si no aprendemos a cómo educar la computadora, pues sencillamente vamos a tener una computadora que está obsoleta o que está literalmente dando una serie de comandos basados en los programas antiguos. Por eso es que es tan importante estar constantemente trabajando en tus pensamientos. Tenemos que estar constantemente, de alguna forma u otra, desarrollando creencias y programas mucho más efectivos, porque nosotros estamos constantemente sintiendo emociones basadas en el pasado. Entonces, se dice que muchas veces el humano está en el no tiempo. ¿Por qué está en el no tiempo? Porque tiene el cuerpo mental en el pasado, el cuerpo emocional en el pasado medio presente, medio pasado, medio futuro, el cuerpo físico en el presente y el pensamiento, perdón, me equivoqué, el cuerpo mental está en el futuro porque está siempre tratando de crear algo en el futuro. Entonces, pensamiento futuro, emoción pasado, cuerpo presente. Entonces, estamos casi que literalmente en el no tiempo. Entonces, entendiendo que el cuerpo emocional es magnético, ¿verdad? ¿Por qué, lamentándolo mucho, muchas veces nos levantamos de repente en la mañana y sentimos un poco de ansiedad? Lo más seguro es que en la noche, ¿verdad?, procesaste una serie de información del día anterior, la cual generó esta emoción. Obviamente también afuera hay mucho miedo, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo en este momento. Esa emoción, ¿verdad?, es una emoción colectiva. Ese miedo, ¿verdad?, que es una emoción colectiva, se va a sintonizar también con la emoción de nosotros. Por eso es que es tan importante prestarle atención a cómo el ser humano aprende a percibir
una situación, aprende a percibir algo que está pasando en su vida, aprende a cómo procesarlo, aprende a cómo sentirlo y después aprende a cómo drenarlo. La mayoría de las enfermedades, la mayoría de los conflictos, la mayoría de las situaciones no congruentes tienen una raíz emocional. Para mí personalmente, las enfermedades, literalmente el 80-90% de las enfermedades, obviamente hay que entender que hay un factor genético, aunque ya la epigenética dice que la parte genética no influye mucho, pero vamos a entender de que para mí personalmente todo lo que es la parte de salud física está muy relacionado con la salud emocional. Nosotros muchas veces no les damos crédito a la importancia de ser humanos. Yo entiendo, ¿verdad?, que estamos muy enfocados en la parte espiritual y está maravilloso que seamos todos espirituales. Tenemos un alma divina y tenemos un espíritu maravilloso que está constantemente viviendo una realidad. Pero nosotros decidimos venir a este mundo a tener una experiencia humana, no a una experiencia de órbita número 5 o de galaxia número 9. Vinimos a tener una experiencia humana. Y en nuestra humanidad tenemos un arco iris de colores, y estos colores son emociones. Tenemos literalmente una serie de emociones que son tan importantes vivirlas, porque todas las emociones y sentimientos son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque la rabia tiene una función, el miedo tiene una función, la tristeza tiene una función, la alegría tiene una función. Todas las emociones y los sentimientos tienen funciones. Ahora, el ser humano siempre busca el sentir felicidad. El ser humano siempre busca sentir alegría, obviamente. Para eso vinimos. Esa es nuestra misión de vida, el ser felices. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano, ¿verdad?, solo se enfoca en querer sentir esa emoción y rechaza las demás emociones? Esas emociones que tú estás rechazando, ellas se van acumulando en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque todas las emociones tienen una energía. Entonces, por eso es que nosotros somos ser humano de 4 cuerpos, pero los 4 cuerpos siempre están unidos. Estas emociones, todas tienen energía. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes estar rechazando una serie de emociones, estás sintiendo otras emociones, pero lamentándolo mucho, estas emociones que tú rechazas, ellas se van guardando en una cajita, se van guardando en una cajita, se van guardando en una cajita. Va a llegar un momento en que esa cajita no puede aguantar más todas las emociones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa cajita se abre. ¿Por qué se abre? Porque tiene que abrirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una cajita se abre? Pues usualmente se manifiesta en una enfermedad o usualmente se manifiesta en una situación mucho más conflictiva. Entonces, ¿por qué es importante entender nuestras emociones y por qué es tan importante que seamos maestros de cómo aprender a percibir una emoción, sentir una emoción y expresarla? Expresar la rabia efectivamente no es mala. Bueno, para mí no existe nada malo y nada bueno, todo es parte del ser. Pero la realidad es que cuando tú sientes rabia, tú tienes que aprender a cómo expresarla. Porque si tú no expresas la rabia o la frustración, efectivamente se convierte en depresión. Porque para el sistema físico, mantener la energía o mantener todos los sistemas internos para mantener la rabia toma muchísima energía. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente en conjunto con el cuerpo? Dice, bueno, esta rabia toma mucha energía mantenerla, déjame rápidamente cambiarla, procesarla y cambiarla o transformarla en depresión. Y la depresión, cuando la frustración se transforma en depresión, está ahí. No requiere tanta energía, pero está causando un efecto muy dañino. La ansiedad, por el otro lado, la ansiedad es usualmente una expresión de algo no resuelto. Ejemplo, vamos a suponer que alguien te toca la puerta en este momento. ¿Qué significa el ruido que tú escuchaste en ese momento? Que hay alguien detrás de esa puerta. Bueno, la ansiedad es exactamente lo mismo. La ansiedad es ese sonido de la puerta que te dice, oye, aquí hay algo que tienes que trabajar, aquí hay algo que tienes que ver, aquí hay algo que tienes que prestarle atención. Entonces, obviamente, la ansiedad está constantemente ahí si tú no te estás trabajando tu cuerpo emocional. Obviamente, ¿verdad? Hay una ansiedad también que ocurre, ¿verdad? Y una tristeza que ocurre cuando estamos haciendo un cambio de conciencia, cuando estamos elevando. ¿Por qué?
Porque hay un miedo, o existe un miedo, entre todos los seres humanos que se llama el miedo a lo desconocido. El único miedo que tenemos todos los seres humanos en común es el miedo a lo desconocido. Y cuando estamos haciendo un proceso de transformación, de crecimiento o de evolución, ¿verdad? Y estamos entrando literalmente a un cambio, o estamos haciendo un cambio, dejando de repente unos comportamientos antiguos para entrar en una forma nueva de ser, es muy común que nos dé un poco de miedo, porque obviamente estamos entrando en un espacio donde no tenemos control. Entonces es común sentir un poco de ansiedad cuando estamos haciendo un cambio de conciencia. La depresión o la tristeza también es común sentirla, porque la tristeza, cuando tú dejas algo, ¿verdad?, que ya no te pertenece o que ya tú no quieres estar, se produce un proceso de duelo. Entonces, ¿por qué le puse el título a esta charla es una espiral de la ascensión? Porque cuando estamos evolucionando en conciencia, estamos dejando muchas cosas atrás. Y lamentándolo mucho, muchas veces lo que dejamos atrás pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser formas de ser. Y a veces el dejar atrás afectos o apegos, tanto materiales como emocionales, a veces afecta un poco. Entonces es muy común que si hoy de repente ya no quieres compartir con algunas personas porque ya no te sintonizas, ya no te sientes bien y quieres sencillamente evolucionar de otra forma, quieres vivir de otra forma, pues es normal que sientas un poquito de ansiedad o un poquito de tristeza. Esa tristeza es normal. Pero ¿por qué es importante aprender a cómo darte el permiso de sentirla? Porque, señores, no nos damos el permiso. No nos damos el permiso de sentir las emociones, porque estamos constantemente buscando el sentir la emoción de la paz, la emoción de la armonía, el paz y amor. Y señores, eso es imposible. Ningún ser humano va a sentir felicidad y alegría todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, ni una persona que tiene una enfermedad mental maníaca va a estar 100% todos los días experimentando felicidad, alegría, paz y amor. No. Ahora, tú puedes estar en un estado de vida donde estás constantemente sintiendo emociones muy gratas, muy positivas, sí. Pero para tú llegar a ese espacio, tú tienes que incluir, integrar todas tus emociones. Porque es que nadie se levanta en la mañana y dice, hoy del 9 de la mañana a 3 de la tarde voy a sentir rabia. Y de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde voy a sentir un poquito de frustración. Ya después en la noche, tú sabes, de 8 a 10 de la noche vas a sentir un poquito de amor. Nadie en la mañana se levanta programando el día emocionalmente. Nadie. Entonces, si tú te levantaste en la mañana sintiendo un poquito de rabia, bueno, conéctate, pregúntate por qué. ¿Por qué estás sintiendo rabia? Pregúntale a tu emoción, porque muchas veces no hacemos eso. Mira, un ejemplo que siempre le doy a mis pacientes cuando vienen es, si están sintiendo una emoción, pregúntale a la emoción, ¿por qué está? ¿Qué función tiene en tu vida? Porque todas las emociones tienen una función. Como todos los pensamientos, que son esas semillitas que estamos sembrando constantemente, bueno, todas las emociones tienen una función de ser. Y si están en tu vida es porque por algo tienen que estar. Nosotros somos seres emocionales. Por eso es que somos tan poderosos. Por eso es que tenemos un Dios en potencia dentro de nosotros. Porque tenemos la capacidad de proyectarnos. Y por eso es que somos tan importantes, tan capaces de crear cosas maravillosas. Porque tenemos en nuestras manos un poder emocional maravilloso. Pero tenemos que aprender. Y aprender a cómo conectarnos con nuestras emociones no es estar enfrascado en que siempre tienes que sentir felicidad, alegría y paz. No, señores, perdónenme. Obviamente esta es mi opinión, pero eso es errado. Porque genera muchísima frustración el que tú pretendas estar todos los días pensando de una forma positiva y estar sintiendo paz y amor todos los días. Lamentándolo mucho, no pasa. ¿Okay? Y sobre todo con todos estos cambios de conciencia que están ocurriendo en este momento, es normal que sintamos a veces miedo, rabia, inseguridad, frustraciones. Es normal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para repetir otra vez, aunque creo que estoy repitiendo mucho lo mismo, hay que aprender a cómo manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque para tú manifestar algo en tu vida, quien atrae eso que tú quieres son tus emociones. Tu pensamiento lo crea en el universo y lo plasma en ese campo, pero la emoción es la que lo atrae. Entonces, si tú le mandas el pensamiento al universo, yo quiero un automóvil rojo, pero tu emoción es, pero yo no lo puedo pagar, ¿qué información le estás dando tú al universo? ¿O qué información estás tú mandando constantemente a tu realidad? Pues una información dual. Tu pensamiento dice que sí, tu emoción dice que no. Ahí no hay congruencia. Y al no haber congruencia se dificulta mucho más la manifestación. Entonces el procesar todas nuestras emociones
nos ayuda sencillamente a sanar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar todo el día haciendo ejercicio en un gimnasio, comiendo lechuguita todos los días. No estoy diciendo que no lo hagas, obviamente hazlo, por supuesto. Pero si tú estás haciendo eso y estás todos los días sintiendo rabia, estás todos los días frustrado o estás todos los días estresado, pues mira, ahí no hay congruencia. Es preferible que te comas una hamburguesa, ¿entiendes? Y estés riéndote mientras te estés comiendo la hamburguesa. Entonces, lo importante de todo esto, ¿verdad? O por lo menos de mi charla de hoy, es aclarar un poco los mitos, ¿verdad? Que lamentándolo mucho en esta onda de esta nueva era, ¿verdad? Que es que todo el día tienes que estar con pensamientos positivos y emociones positivas y todo eso. Mira, somos seres humanos, vamos a aprender a cómo vivir nuestra humanidad. Date el permiso de que si hoy amaneciste con frustración, conéctate con esa frustración. Pero te voy a decir una cosa, tú eliges quedarte ahí, porque es una elección quedarse enganchado en una emoción. Eso sí es una elección. El sentirla no, pero el quedarte ahí sí, porque tú puedes sentirla y aprendes a cómo manejarla, pero la puedes expresar, la puedes soltar. Y después de que la sueltes, usualmente eso no regresa más. Cuando la lección se aprende, no regresa, porque ya la aprendiste. Y si hay una lección, un evento, una situación, el mismo prototipo de hombre o de mujer, de pareja que se te aparece en tu vida, es porque la lección no ha sido aprendida, la lección no ha sido integrada. Entonces, para mí es muy importante que las personas entiendan que toda esta información es sencillamente más allá de poder ayudarlos a entender la importancia de aceptar nuestras emociones. Es más que todo como que liberarte un poco de esa estructura que a veces genera mucha frustración. Por ahí hablan del pensamiento mágico pendejo, y perdónenme la palabra, pero es que es verdad, nosotros no podemos estar constantemente, ¿verdad? Tratando de estar de una forma, tenemos que ser flexibles, tenemos que aprender a cómo poder vivir en el presente, cómo poder adaptarnos a los cambios que están ocurriendo. Si nosotros estuviéramos en una montaña, de repente en el Tíbet, fuese un poco más sencillo, fuese un poco más fácil, que la palabra fácil por ahí dicen que no existe. Es un poco más sencillo, pero vivimos en grandes ciudades y estamos en pleno cambio de conciencia, donde todas las estructuras están cambiando obviamente para bien, pero están cambiando. Entonces, ¿qué es lo que más te sirve? Aprender a cómo ser flexible, ser flexible con tus emociones, el aprender a que si lo sientes, es parte de ti, porque tu emoción es tuya, tu emoción fue creada por ti, tu emoción no fue impuesta, tu emoción fue creada porque es una reacción. Entonces, cuando una emoción está presente, abrázala, siéntela, date el permiso de sentirla. Después la sueltas si no quieres conectarte con ella. Obviamente, si estás sintiendo amor... Perdón, Elías, disculpa que te interrumpa, pero es que estás hablando algo sumamente importante. Y el tema del permitirse abrazar la emoción es algo que, o sea, tú dices permitirme, pero ¿cómo me lo permito? Dejo que la emoción funcione. Hay una emoción que tú tocaste que es extremadamente importante, que es el miedo a lo desconocido. En este blackout, porque no es más que un blackout que nos dan a la computadora del planeta, que están reseteando, la gente no sabe cómo va a salir de esta pandemia, de esta inactividad, de esta recesión, ¿no? Por decirlo de una manera, cómo va a salir, siente miedo de cómo va a ser la integración, de cómo va a ser la economía, de cómo va a ser, o sea, no sabe qué va a pasar, porque hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión. Entonces, ¿cómo tú puedes abrazar eso para salir? ¿Qué cosa nos puedes dar como trabajo? Sí, te entiendo perfectamente, pero mira, primero, porque hay que saber cómo lo vamos a hacer, porque hay que saberlo, o sea, porque hay que tenerlo tan claro. Yo creo que ahorita es muy complicado saber exactamente qué vamos a hacer cuando todo está cambiando tanto. Entonces, yo creo que tenemos que quitarle un poco más la atención a lo de afuera para prestarle un poquito más de atención a lo de adentro. O sea, ¿cómo abrazamos la emoción? Empezar a sentirla. Ok, tengo miedo, perfecto. ¿Por qué tengo miedo? Ah, bueno, tengo miedo porque no sé lo que voy a hacer. Ok, ¿dónde está mi atención? Mi atención está afuera, porque como veo todo en caos, creo que yo voy a caer en el caos. Ok, ¿qué es lo contrario al caos? La seguridad. Ok, ¿cómo me enfoco en la seguridad?
¿Qué tengo que hacer para generar seguridad? ¿Qué tengo que sentir para tener seguridad? Confianza en ti mismo. Educar tu mente para que te lleve a ese espacio emocional. Sí. Y quitarle un poquito de atención a todo lo de afuera, porque te vas a volver loco. Te vas a volver loco. Otra cosa, recuerda algo. Tu seguridad viene de adentro, no viene de afuera. Y si tú le prestas mucha atención al caos de afuera, va a romper tu seguridad. Claro. A cambio, si tu percepción va de adentro hacia afuera, no importa lo que esté pasando a tu alrededor. Tú sabes que en plena tormenta, tú puedes ser o un foco de luz o puedes ser no afectado por esa tormenta. Pero tu seguridad tiene que estar dentro de ti. Y tu parte emocional es crucial en todo esto. Ya, o sea que si la persona se permite el sentir la ansiedad, la puede liberar y la puede ejercitar. Claro. ¿Cómo liberas una emoción de una manera positiva cuando la emoción no es precisamente, por ejemplo, la felicidad? Tú la sientes y la compartes. ¡Ah, ya estoy feliz! Y la compartes. Porque sabes que a la otra persona le va a gustar celebrar la felicidad tuya. Pero ¿cómo tú compartes una rabia? Estoy rabioso, quiero compartir mi rabia contigo. O sea, esa no te la reciben. Pero no es compartirla, es expresarla. Exacto, pero ¿cómo la expresas de manera proactiva? Perdón, disculpa. ¿Cómo la expresamos de manera proactiva? Y disculpa que yo también te estoy interrumpiendo a ti. No te preocupes. Mira, lo puedes hacer. La escritura es extremadamente buena herramienta. Te voy a explicar por qué la escritura es tan buena herramienta. Nosotros, ¿verdad? Usualmente tenemos el cerebro está compuesto de muchas partes, pero vamos a explicarlo estilo kindergarten para que todos nos entiendan. Tenemos una parte consciente y una parte subconsciente e inconsciente, ¿ok? Toda la información de los programas, de las creencias, la computadora, el CPU literalmente del ser humano está en la parte subconsciente donde no tenemos acceso. Cuando tú estás sintiéndote de una forma y empiezas a escribir, sin estar literalmente prestando la atención a lo que estás escribiendo, sino sencillamente soltando todo lo que estás sintiendo por medio de la escritura, el subconsciente abre como una especie de ventanita y dice, mira, yo voy a aprovechar este momento y voy a soltar toda esta basura emocional que tengo aquí. Cuando tengas mucha rabia, puedes utilizar la escritura. Si en tal caso, ¿verdad?, que la escritura en ese momento no estés permitido porque tienes mucha rabia, el movimiento físico. ¿Por qué el movimiento físico? Porque el movimiento de soltar, el movimiento de hacer este gesto, de repente las personas que no nos están viendo, pero es el mover las manos, el sencillamente ponerte a correr, es una forma de soltar la rabia y la frustración. Como los niños que agitan los brazos y expresan la emoción agitando los brazos. Eso sí lo necesitas llevar a un plano físico, porque la rabia se siente mucho a un plano físico, entonces lo puedes hacer ese plano físico. El exhalar de una forma brusca, eso también te ayuda a drenar cualquier emoción que estás sintiendo o cualquier exceso de emoción que estás sintiendo. Incluso cuando tienes un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, el exhalar, ¿verdad? Exageradamente es muy positivo. Excelente. Oye, Elías, maravilloso, psicoterapeuta espiritual, no sé cómo llamarte. Yo diría que yo soy psicólogo clínico, pero no, para mí eres un psicólogo espiritual. Transpersonal. Exacto. Bueno, Amado, tus contactos para despedirnos y en gratitud total a tu gran exponencia del día de hoy. Claro que sí. Mira, mi página web es Elías Luna Jr., eliaslunajr.com, y por Instagram también, Elías Luna JR. Mi Instagram, mi página web son las dos mejores formas de contacto. Elías Luna, gracias. Bendiciones. De nada, estamos en contacto. Gracias, los abrazo.